Hermanos, muy buenos días. Qué alegría hoy celebrar llenos de gozo la solemnidad de Pentecostés, la venida del Espíritu Santo, 50 días después de la resurrección. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. De los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, del 1 al 11. Al cumplirse el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente se produjo desde el cielo un estruendo como de un viento que soplaba fuertemente y llenó toda la casa donde se encontraban sentados. Vieron aparecer unas lenguas como llamaradas que se dividían, posándose encima de cada uno de ellos. Se llenaron todos de Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía manifestarse. Recibían entonces en Jerusalén judíos devotos venidos de todos los pueblos que hay bajo el cielo. Al oírse este ruido acudió la multitud y quedaron desconcertados, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Estaban todos estupefactos y admirados, diciendo: ¿no son galileos todos esos que están hablando? Entonces, ¿cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra propia lengua? Entre nosotros hay partos, medos, elamitas y habitantes de Mesopotamia, de Judea y de Capadocia, del Ponto y Asia, de Frigia y Panfilia, de Egipto y de la zona de Libia, que limita con Cirene. Hay ciudadanos romanos, forasteros, tanto judíos como prosélitos. También hay cretenses y árabes, y cada uno los oímos hablar de las grandezas de Dios en nuestra propia lengua. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hemos estado hablando estos 9 días antes sobre las grandezas del Espíritu Santo, y habrá mucho más por hablar, y hay mucho que hablar más sobre el Espíritu Santo. Habría que hacer todo un tratado, pero quiero quedarme con una sola idea de esta fiesta de hoy. Recordemos que los apóstoles estaban llenos de miedo después de la muerte de Jesús. Es más, desde antes, desde que lo cogieron preso en el huerto, ellos huyeron y estaban siempre encerrados por miedo a los judíos. Y tenían temor de que también corrieran la misma suerte. Vieron los milagros que Jesús hizo, lo vieron caminar sobre el agua, multiplicar los panes y los peces, resucitar a Lázaro, a otros dos más. Pedro, Santiago y Juan lo vieron transfigurado en el monte Tabor. Calmó las tempestades, expulsó demonios, resucitó, hermanos. Lo vieron resucitado, comieron con él resucitado. Y más, sin embargo, no abrían la boca para anunciar al Señor. Seguían llenos de miedo. Fue el acontecimiento de hoy, el de esa mañana, allá a las 9 de la mañana. Fue ese acontecimiento que los transformó totalmente. Y dice que después de que llegó el Espíritu Santo, salió Pedro como cabeza al balcón a hablar. Había tanta gente en Jerusalén porque era Pentecostés. Pentecostés no es Espíritu Santo. Pentecostés no significa Espíritu Santo. Significa que ellos ya celebraban cada año Pentecostés, 50 días después de la Pascua, ya la fiesta de las cosechas. Y por eso había tanta gente en Jerusalén por las fiestas. Entonces aprovecha el Señor esa fiesta para enviar el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que hubiera harta gente y muchos fueran los testigos del prodigio que iba a orar en Pedro y los demás. El miedo acabó, el miedo terminó. Pedro empezó a hablar. ¿Y qué fue lo primero que dijo? Anunciar al muerto y resucitado, el querigma.
Anunció a Cristo muerto y resucitado. Y ese que ustedes mataron colgándolo de un madero, resucitó hace 50 días. Y ese que resucitó subió al cielo. Y lo vimos por aquí con nosotros. Pero subió al cielo y envió el Espíritu Santo. Y es el que me tiene aquí hablando. Y ellos estaban admirados porque había gente de muchas partes, que nombran muchos pueblos, partos, medos, elamitas, mucha gente. Es como decir que empiece a hablar aquí el obispo en la catedral de Pereira, ahí en el balcón afuera, y que haya franceses, italianos, rusos, chinos, africanos, de toda parte, de todos los idiomas, y que todos lo entiendan. Dice, pero ¿por qué lo entendemos si somos de distintas lenguas? Ahí vieron todos el prodigio del Espíritu Santo. Lo que veíamos ahora, hermanos, ahora no, ayer hablábamos en los símbolos del Espíritu Santo, que es uno de ellos es el fuego, que es un fuego que transforma. El fuego del Espíritu Santo transformó la incredulidad del pueblo en fe, el miedo de los apóstoles en valentía, valentía para anunciar a Jesús. Pedro y los apóstoles sabían que desde ese día que empezaron a predicar, estaban sellando su sentencia de muerte, porque ellos iban a ir a la muerte, porque nunca les tembló la boca para decirle frente a frente a los sacerdotes, a los fariseos, a todos, ese que ustedes crucificaron ha resucitado. Y ese es el que estamos predicando. Y eso lo estudiamos todo este tiempo de Pascua, hermanos, en el libro de los Hechos. Ojalá hayan disfrutado como lo disfruté yo y aprendí tanto de este libro en estos días, el libro del Espíritu Santo. Hoy vemos la valentía de Pedro para predicar lleno del Espíritu Santo. Hermanos, ¿sé por qué no llena el Espíritu Santo también? Para que hable, para que anuncie a Jesús con su vida en el mundo. Usted como padre o madre de familia necesita mucho Espíritu Santo para enseñar a sus hijos a vivir, para dar buen ejemplo y educarlos por el camino del bien. Porque hay padres que les da miedo controlar los hijos, regañarlos, aconsejarlos, instruirlos, porque no tienen el Espíritu Santo, porque ni siquiera van a la iglesia, nunca oran, no comulgan, no se confiesan. ¿Cómo van a orientar así bien sus hijos? El Espíritu Santo transforma, queridos hermanos. Si yo no orara todos los días y pidiera Espíritu Santo, yo no sería capaz de hacer esto que estoy haciendo, hermanos. No sería capaz. Y yo no preparo, hermanos, nada. Aquí estoy con los ojos cerrados, hablando. Yo simplemente leo la palabra y empiezo a hablar. Es el Espíritu Santo, que Él se derrama cuando lo pedimos. Y cuando lo pedimos, se nos quita la pereza, el miedo para anunciarlo en el mundo. Lo que hizo Pedro y los apóstoles, que ese miedo terminó totalmente y empezaron a predicar y empezaron a repartirse por diferentes partes del mundo. Como lo vemos nosotros cada que estudiamos la vida de un santo apóstol, siempre estudiamos él dónde estuvo y vemos que todos se fueron para diferentes partes del mundo y allí encontraron la muerte. Pedro y Pablo la encontraron en Roma, Santiago también en Roma. Los otros se fueron distribuyendo por todas partes con valentía a anunciar el Evangelio, iluminados por el Espíritu Santo. Pidamos el Espíritu Santo para que nos ayude a vivir según la ley del Señor, a cumplir la voluntad del Señor, a ser valientes como Pedro, como Pablo. Sabían que iban a ir a la muerte por anunciarlo, pero nunca les dio miedo. No nos dé miedo, hermanos, pedir el Espíritu Santo, orar cada día para que se vaya transformando nuestras vidas.
hasta hoy el tiempo de la Pascua. Mañana lunes celebraremos la memoria de Santa María, Madre de la Iglesia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.